Démosle gloria al que gloria y honra merece en Come esta on, noche. give glory to God. Es una bendición poder estar en casa It is a blessing to be able to be home y poder compartir una palabra con cada uno de and ustedes. to be able to share a word with you. Primero, gracias pastor, sí soy joven. First, thank you, Pastor. I am young. Eso me dio más unción para ministrar It hoy. gave me more anointing to minister today. Es una temporada hermosa para esta casa. It is a beautiful season for this house. No sé si tú lo estás disfrutando, pero yo estoy disfrutando lo que Dios está haciendo con nosotros. I don't know if you're enjoying it, but I am enjoying what God is doing. Y desde que esta serie fue anunciada, As soon as the series was announced, estremeció profundamente mi corazón. it shook my heart Porque hay un llamado de parte del corazón del Padre para los hijos en este tiempo. because there is a calling from God to His sons and daughters. Y en this esta noche time. quiero compartir esta palabra bajo el tema el despertar de los hijos. I want to share this word, the awakening of the sons and daughters. Hay un llamado del corazón del Padre para nosotros. There is a calling from the heart of the Father to us. Y yo no sé a usted, pero yo he sido confrontada con cada palabra de esta serie. And I don't know about you, but I've been confronted with every message of this series. Y es tiempo de ser activados. And it is time to be activated. Hay mucho trabajo en el reino, There's too much work to do in the kingdom. pero hay algo que tiene que ocurrir dentro de nuestros corazones para que podamos estar alineados con el diseño del But cielo. something has to happen within our hearts to be aligned with the design of heaven. Y hay historias en la escritura que solamente revelan eventos, There are stories in the Bible that they just reveal events. pero hay historias que comenzaron a revelar el corazón del ser humano. But some stories began to reveal the heart of the human. Y una de estas historias es una parábola de las más poderosas que Jesús contó. One of those stories is a parable, is one of the most powerful ones that Jesus told. Y habla acerca de la identidad, la restauración y la gracia. And it talks about identity, restoration, and grace. Y quiero hablar acerca del hijo pródigo. And I want to talk to you about the prodigal son. Lucas 15:11, Jesús comienza esta narrativa declarando: un hombre tenía dos hijos. And Luke 15:11, the narrative begins saying there was a man who had two sons. Habían dos hijos bajo el mismo techo, There was two sons under the same roof, dos hijos con el mismo padre, two sons with the same father, dos hijos con el mismo acceso al corazón del padre, two sons with the same access to the heart of the father. pero ambos tenían problemas internos. But they both haven't had internal problems. Y quiero que vayas conmigo esta noche y profundicemos en esto. I want you and I to go deeper. En un momento dado, el hijo menor le dice al padre: dame lo que me corresponde. In a given moment, the younger boy says, give me what belongs to me. En otras palabras, dame lo que me pertenece, dame la bendición de ser hijo, In other words, give me the blessing of being your son, la bendición de la cobertura, the blessing of the covering, la bendición de la the herencia, blessing of the inheritance, los recursos, pero sin la presencia tuya. the resources, but without your presence. Hay momentos donde nosotros queremos la bendición del Padre, Sometimes we want the blessings of the Father. pedimos la bendición del Padre, We ask for the blessings of the Father. pero no queremos estar bajo la cobertura del But we Padre. don't want to be under the covering of the Father. Y sabe, lo más importante de esta situación The most important thing about this situation es que el padre aceptó entregarle la herencia al hijo. is that the Father accepted the terms of giving him the inheritance. Porque Dios el Padre nunca va a negar sus bendiciones a los hijos. Because God the Father, He will never reject or negate the blessings to His Pero hay children. momentos que la misma bendición que Dios nos da es la puerta que te va a llevar al regreso de tu diseño. But sometimes the blessings that God gives us is the door that's going to take you back to the design. Y aquí Jesús comienza a mostrarnos una verdad muy profunda. And Jesus begins to demonstrate or show us a very deep truth. Este hijo representa a muchos que un día estuvieron cerca del Padre. The Son represents many of us that
at some point were really close to the Father. pero comenzaron a crecer fuera de su identidad. But they began to grow outside of their identity. El padre le entrega la herencia a este hijo. The father gives the inheritance to this son. Y este hijo se marchó con toda la bendición que lo representaba como un hijo. And then this son left with all the blessings that represented him as a son. Y dice la escritura que se fue muy lejos. The scripture says that he went far. Número 1, se fue lejos de la casa, Number one, he went far away from home, lejos de la cobertura, far away from the covering, lejos de su identidad. far from the identity. Comienza a vivir la buena vida. He starts to live the good life. Comienza a disfrutar de todo lo que He tiene. starts to enjoy everything he has. Todo estaba perfecto. Everything was perfect. Le iba muy bien. It was going well for him. Hay momentos que pensamos que simplemente tener la bendición del Padre es suficiente. Sometimes we think that just having the blessing of the Father is enough. Más bien queremos que Él nos bendiga. Rather, we want him to bless us. Y hemos hecho a Dios el Dios del dame. And we've made God the God of gimme. Pero nos falta la relación con el But we're Padre. missing the relationship with the Father. Queremos tener la bendición lejos del propósito. We want to have the blessing but far away from the purpose. Queremos la bendición lejos de la cobertura. We want the blessings away from the covering. Ahora pasó algo. Now something happens. Se acabó el dinero. The money ran out. Y en aquel territorio donde este joven estaba, comenzó a faltar en todas partes. And in that territory where this young man was, there was a lack everywhere. Hubo hambre, dice la escritura. There was hungry, the scriptures say. Y no le quedó remedio que ir a hacer un trabajo que nunca pensó que iba a tener que hacer. And he had no other choice to go do a job that he never thought he would do. Porque tenía que comer. Because he had to eat. De alguna manera tenía que sobrevivir. Somehow he had to survive. Y hoy tenemos hijos que están sobreviviendo. And sometimes now we have sons that are just surviving. Teniendo una casa. Having a house. Teniendo el corazón del Padre. Having the heart of the Father. Por eso hay un llamado a que nosotros despertemos. That's why there's a calling to awaken. Hay un llamado que nosotros necesitamos entender que fuera del corazón del Padre solamente vamos a sobrevivir. And a calling understanding that outside of the heart of the Father we're just going to survive. Hay un síndrome de sobrevivencia en este tiempo. There is a surviving syndrome in these times. Dame lo suficiente para que simplemente yo sobreviva otra semana más. Give me just enough so that I can survive just one more week. Y así estaba este joven. And that's the condition of this young man. Creo que todos conocemos la historia. And we all know the history, the story. Terminó cuidando cerdos. So he ended up eating or taking care of pigs. Pero no solamente eso, deseando comer la comida de los cerdos. Not just that, but desiring to eat the food of the pigs. Y en ese momento él comenzó a pensar y analizar su condición. And in that moment he began to analyze his condition. Nosotros cada uno tenemos que evaluar cómo estamos. We all have to evaluate our condition. Tiene que llegar un momento donde hagamos una pausa en nuestra vida y examinemos, evaluemos cómo está nuestro espíritu y nuestro corazón. We have to make a pause and we have to evaluate how our spirit and our heart is. Y mientras él comenzó a evaluar en aquel momento, And while he was evaluating himself in that moment, en su síndrome de sobrevivencia, in his surviving syndrome, la palabra dice que volvió en sí. the word says that he came to himself. Y declaró esto: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? And he declared that so many workers in the house of my father have a bread to eat and I am here just surviving. Llegó un momento de conciencia. There was a moment of consciousness. Llegó un momento de reconocer su condición. A moment where he recognized his condition. Pero aquí sucedió algo bien poderoso. But something powerful happened here. Y me encanta esa frase, y volviendo en sí. And I love that phrase where it says he came to himself. Y esta frase de volviendo en sí proviene del griego euton. It comes from the Greek. This word coming into self, it comes from the Greek enton. What? Euton. Sounds French. Nosotras no sabemos griego, pero we'll do our best. Ahora, la palabra euton significa a sí mismo o su verdadero yo.
That word means your true self. La siguiente palabra representa venir, llegar, regresar. And the second one means to come, to arrive, to return. ¿Qué significa esto? What does that mean? Volviendo en sí, To come to yourself. él comenzó a regresar a su verdadero yo. He began to return to his real self. Comenzó a despertar a su identidad. He began to awaken to his real identity. Tuvo que reconocer que los que servían en la casa del Padre en aquel momento estaban mejor que He él. had to recognize that the workers in his father's house were in a better condition than him. Volvió a la conciencia de quién verdaderamente él era. He came to a conscious realization of who he was. Pero qué triste que haya tenido que llegar a ese lugar, But how sad that he had to come to that place, a un síndrome de sobrevivencia, to a syndrome of surviving, para volver en sí, to come to himself, para despertar. to awaken. Ahora, esta frase Now this phrase, se utiliza ampliamente en el contexto teológico we use it in a wide context in theology, para descubrir la chispa del despertar, to discover the flame of the awakening, the spark of the the awakening. spark of the awakening. That's Cuando better. comencé a estudiar esto, When I began to study this, pude entender algo. I was able to understand something. Habrá momentos donde Dios te va a permitir disfrutar la bendición que Él te da, There will be moments when God would allow you to enjoy the blessings He gives you hasta que la bendición se termina. until the blessing runs out. Porque tenemos que entender que lejos de la casa del Padre la bendición tiene un límite. Because we have to understand that away from the house of the Father, the blessings have a limit. Tenemos que entender que podemos correr y correr y correr, pero la bendición que está sobre tu vida en un momento se va a terminar. And we must understand that you may run, but the blessing over your head Y is tenemos going to que finish. volver dentro de nosotros, And we have to come back to self tener repentina claridad, to have a sudden clarity un despertar de conciencia and awaken to your consciousness y volvernos a regresar del camino. and return from your journey, from your way. Porque la bendición abundante sobre nosotros Because the abundant blessing over us siempre estará en la casa del Padre. will always be in the house of the Father. Esto no solo fue arrepentimiento, This was not just repentance. porque yo me imagino que este hijo habrá sentido dolor. Because I imagine the son must have felt pain. Yo estoy aquí en esta condición y aquellos que sirven en la casa de mi Padre tienen pan, tienen abundancia. I am here in this condition, and the workers in my Father's house, they have bread, they have abundance. Tenemos que reconocer que en la casa del Padre hay abundancia. We have to recognize that in the house of the Father there's abundance. Pero independientes del Padre no podemos recibir la abundancia. But independent from the Father, we cannot receive abundance. Vamos a tener la bendición hasta un límite. We're going to have the blessing to a limit. Este momento no solamente fue conciencia, sino la recuperación de una identidad. This moment was not just consciousness, but recuperating identity. Tiene que llegar un momento a nuestra vida donde volvamos en sí. There has to be a moment in our lives where we come back to self. No cuando estemos en la condición de este hijo, Not when we're in the condition of the son, no cuando hayamos malgastado todo, not when we have wasted everything, no cuando nos encontremos deseando que algo suceda Not- o que el alimento de los cerdos me sostenga. not when we find ourselves desiring for something to happen or that the food of the pigs nourished me. Este hijo no estaba perdido territorialmente, The son was not lost in terms of territory. estaba perdido internamente. He was lost in terms of his internal feelings. En aquel momento se estaba enfrentando con quién soy, He was confronting himself. a Who quién he was. pertenezco, Who do I belong to? a dónde pertenezco, Where do I belong? qué tengo disponible. What do I have available? Podemos tener una trayectoria como hijos en la casa, We could have a trajectory as sons pero in el our día house. que decidimos alejarnos de la cobertura del Padre, But the moment we decide to be far away from the covering of the Father, entendemos que la bendición tiene un límite. we understand that the blessing is limited. Regresó, He came back. dijo, yo voy a regresar, le diré a mi padre, Padre, perdóname.
He said, I'm going to go back and I'm going to say to my father, Father, forgive me. Versículo 18 dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire esto, hazme como uno de tus jornaleros. Listen to this. He says, I'm gonna say, Father, I don't deserve to be here because I left home, but make me like one of your workers. El trayecto de haber salido de la cobertura del padre provocó que perdiera la identidad de hijo. The trajectory of coming away or getting out of the grace of the Father provoked that he lost his identity. Porque dice, le voy a pedir perdón, pero le diré, hazme como uno de tus jornaleros. He said, I'm going to ask for forgiveness, but I'm also going to ask him to make me like one of his workers. El regreso venía con una mentalidad de siervo. The return came with a mentality of a worker, of a servant. Pero todos conocemos la historia. Dice la escritura que el padre lo recibió. And we know the story, and it says that the Father received him. Hay algo que amo de esta parábola. I love something about this parable. Y cuando nosotros estudiamos esta escritura, And when we study this scripture, vemos realmente el corazón del Padre. we see the heart of the Father. Cuando nosotros volvemos en sí, conocemos realmente el corazón de nuestro Padre. When we come to self, then we get to know how the heart of the Father really is. Porque antes de ser Dios, Él es Padre para los hijos. Because before He is God, He is a Father to His children. Y nosotros cuando regresamos en un modo de estar en conciencia de quiénes realmente somos, And when we return in a consciousness of about who we are, entendemos el amor del Padre. then we understand the love of the Father. La escritura dice que Él primero nos amó Scripture says that He loved us first. y luego hizo la provisión de salvación para los hijos. And then He made the provision of salvation for His sons and daughters. El Padre no lo interrogó, The Father did not interrogate el Him. Padre no lo castigó, He did not punish Him. el Padre no lo rechazó, The Father did not reject Him. el Padre corrió hacia Él. He ran to Him. El Padre lo The recibió, Father received Him. el Padre lo abrazó. The Father hugged Him. El Padre comenzó automáticamente a hacer lo propio para restituirlo a su posición. The Father began to do what is called restitution. 4 acciones del Padre. 4 actions of the Father. Le puso el mejor vestido. He gave him the best clothes. Cuando entendemos el corazón del Padre, When we understand the heart of the Father, sabremos que Él siempre nos va a dar lo mejor. we'll know that He'll always give us the best. Una de las cosas que el pastor Yuji decía, activémonos One of the things that Pastor Gigi would say is activate ourselves para poder trabajar en aquello que Dios ya ha depositado en nuestras vidas. to work in those things that God has deposited in us. Y cada palabra de este mes nos está confrontando. And every word this month has been confronting us. No hay nada más hermoso que poder entregar nuestra vida y nuestro destino y propósito en las manos de aquel que lo formó y lo diseñó para nosotros mismos. There's nothing more beautiful than giving our whole life, our purpose to the one who designed it. Lo que hoy estamos viendo fuera de este contexto no sirve. What we're seeing right now out of this context it does not work. El It's mundo worthless. está colapsado. The world is collapsing. Pero cada día hay un adormecimiento en las mentes de los hijos. But each day there's a sleepiness, there's dormant in our children. No pensemos que fuera de la cobertura del Padre vamos a tener más abundancia. Don't think that outside of the covering of the Father we're going to have more abundance. Vamos a tener más pan. That we're going to have more bread. Vamos a tener más That we're bendición. going to have more blessing. Porque independientes de Él nada podemos Because hacer. independent from Him we can do nothing. El Padre le puso vestido. The Father gave him clothes. Habla de la restauración de su identidad. And then it talks about the restoration of his identity. Le dio anillo. He gave him a ring. Y esto habla acerca de la restauración de su autoridad. That speaks about the restoration of his authority. Lo sentó a la mesa. Then he sat him at the table.
¿Qué significa esto? What does that mean? Restauró su comunión. Then he restored his communion. El Padre desea restaurar la comunión que tuvo en un momento dado contigo. The Father, he desires to restore the communion he had with you at Él some desea point. que vuelvas a sentarte a la mesa, He desires that you sit at the table que again, tomes tu posición. that you take your position again. El hijo venía queriendo ser siervo, The son came back wanting to be a servant. pero el Padre le dijo, tú no te fuiste como un siervo, But the Father says, you did not leave here as a tú servant. saliste como hijo. You left here as a son. Y cuando regresas, tú regresas como hijo. And when you return, you also return as a son. Porque la gracia no negocia con tu identidad. Because grace does not negotiate with your identity. Lo que Dios dijo de ti se cumple. What God said about you will be fulfilled. Lo que se escribió acerca de tu vida se va a cumplir. What was written about your life will be fulfilled. Ahora, algo interesante. Now there's something interesting. Dice la escritura que había otro hijo en casa. The scriptures say that there was another son at home. Versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Verse 25 says, meanwhile, the older son was in the fields working. When he returned home, he heard the music and the dancing in the house. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? And he asked one of the servants, and he says, what's going on? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Your brother is back, he was told, and your father has killed the fattened calf. En- We are celebrating because of his safe return. Entonces se enojó y no quería entrar. The older brother was angry, wouldn't go in. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. His father came out and begged him to go in. Mas él le dijo al padre, But he replied, he aquí tantos años te he servido, all these years I have served you, no habiéndote desobedecido jamás. and never once refused a single thing. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. And you have never given me even one young goat. Escuche bien esto. Listen to this. Pero cuando vino tu hijo, que has consumido todos los bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Yet when this son of yours came back after squandering your money on prostitutes, you celebrate by killing the fattened calf. Él entonces le dijo, hijo, His father then looked at him and said, look, son, tú siempre estás conmigo you have always stayed with me, y todas mis cosas son tuyas. and everything I have is yours. Wow. Wow. Aquí hay algo bien revelador, There's something very revealing here. porque este hijo le declaró tantos años que te he servido. Because the son declared, so many years I have served you. No le dijo al padre, tantos años que te he amado. He didn't say to the father, so many years I have loved you. No, le dijo, tantos años que te he servido. He says, so many years I have served you. El hijo mayor nunca se fue, The older son never left, pero tampoco entendió. but he never understood. Nunca perdió su He posición, never lost his position, pero no tenía identidad de but he hijo. didn't have identity. Porque le reclamó al padre estando en casa. But because he talked to his father about his identity, his inheritance at home. Yo llevo toda mi vida sirviéndote, I have been in this house. I have been in this house all my life serving you. pero ese hijo no se veía como hijo, se veía como un siervo. But he didn't see himself as a son, but as a servant. Y hay una diferencia entre vernos como siervos y vernos como hijos. There's a difference in seeing ourselves as servants and seeing ourselves as children. Porque cuando usted tiene identidad de hijo, Because when you have the identity of a child, of a son, a daughter, todo lo que haces para el reino como servicio es tu expresión de adoración y gratitud. everything you do for the kingdom is an expression of Hay una gratitude. gran diferencia cuando tú dices, yo llevo toda mi vida sirviéndote, pero no tengo sentido de pertenencia. There's a difference when you say, I have been serving you all my life, but I don't have a sense of belonging. A decir, soy tu hijo, soy tu hija, y lo que doy para el reino es mi devoción, es mi gratitud, es la expresión de mi amor por ti. Instead of saying I'm a son, a daughter, and what I do is like my gratitude and my Tenemos love. un hijo que se fue, We have a son that left, pero el hijo que estaba en casa, but the son that was at home,
estaba más huérfano que el que vino. He was more fatherless than the one that came back. Y el espíritu de orfandad no tiene nada que ver con la ausencia física de un padre. And the spirit of fatherlessness has nothing to do with the physical presence of the father. Tiene que ver con la desconexión emocional y la identidad rota. It has to do with the emotional disconnection and a broken identity. ¿De qué te vale que hagas tanto y digas que haces tanto y no te sientas como un hijo? What is it worth that you say I've done so much but you don't feel like you are a daughter or a son? Porque puedes estar en la casa Because you could be at the house siendo un huérfano. and be fatherless. Y tiene que haber un despertar tanto en el pródigo que regresa cuando se va, pero tiene que haber un despertar en los hijos que están en casa. There has to be an awakening just for the prodigal son and the one that is at home. Tiene que haber un volver en sí donde yo vuelva a apasionarme y decir yo no sirvo al Padre, yo amo al Padre You y a have to través come de to mi adoración self and just say, expreso lo que siento. Not just that you serve the Father, but I love the Father, and through my worship I express what I feel for Him. Me conmueven las palabras del Padre I am moved by the words of the Father. cuando le dice, hijo, tú siempre estás conmigo. And He says, son, you have always been by me. Y aquel hijo estaba en casa And that son was at home. y le dice, todo es tuyo, todas mis cosas son tuyas. And he says, everything I have is yours. ¿Usted sabe lo que esto representa? You know what that represents? Que cuando nosotros no tenemos identidad de hijo, That when we don't have an identity of son, nos cuesta ver a Dios como un Padre que lo puede todo en nosotros. it's hard for us to see a God as a Father that can do all things. Y siempre lo comparo con esto. And I always compare it to this. Mi hija no me tiene que pedir permiso para abrir la refri en mi casa y tomar lo que ella quiera. My daughter doesn't have to ask permission to open the refrigerator and take whatever she wants. Porque ella sabe que todo lo que está ahí es de ella. Because she knows that everything that's in there is hers. Pero ¿por qué lo hace? Porque es hija. But why does she do it? Because she's a daughter. Y cuando no tenemos identidad de hijo, no vamos a Dios para recibir nuestra herencia. When we don't have an identity of sonship, we don't go to God to receive our inheritance. Hacemos un intercambio, yo te sirvo para que tú me des. We do an exchange instead. I serve you so that you can give me. Dios no está buscando que tú hagas un intercambio con lo que tú haces. God is not looking for you to do an exchange with what you do. Dios está buscando que tomes tu posición de hijo He's seeking for you to get your position as a son and daughter. y que entiendas que tienes una herencia. And that you understand that you have an inheritance. Usted puede declarar eso esta noche y Can you decir, yo declare? tengo una Say, I herencia. have an inheritance. Y como consecuencia de lo que yo le entrego al Padre, yo disfruto de mi herencia. And as a consequence of what I give the Father, I enjoy my inheritance. La religión nos enseñó que cuando vayamos al cielo, entonces vamos a disfrutar las bendiciones. Religion taught us that when we go to heaven, then we'll enjoy our blessings. Como en el cielo, así también en la tierra. But just like in heaven, same way on earth. Los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. The disciples asked the Jesus, how do we pray? Y dentro de la oración estaba esta declaración poderosa. Cuando ustedes oren, declaren que todo lo que el cielo contiene se manifieste en la tierra. And within that prayer, he said, everything that is in heaven, declare that it will come down and manifest on earth. Cuando usted está en posición de hijo, When you are in a position of son, usted simplemente está a la expectativa de cómo va a recibir esa bendición. you are simply expecting how you're going to receive Porque that tú blessing. sabes que como hijo tienes herencia, no cuando estés allá, aquí en la tierra. Because as a son, you know that you have an inheritance not up there, but here. Venga a nos tu reino, Your kingdom come. que se haga en la tierra como en el cielo. And may your will be done on earth like in heaven. Cada día nosotros tenemos que hacer esa nuestra oración. Padre, que se haga en mi vida, en mi casa, en la vida de mis hijos, en mi trabajo, como en el cielo, así también en mi That vida. must be our prayer every day. May in my family, in my son, in my daughter, may your will be done on earth like it is in heaven. A este hijo no le había faltado nada. This son didn't lack anything.
pero le faltó la revelación. but he lacked revelation. El hijo que regresó, el pródigo, estaba perdido, The prodigal son was lost, pero el que estaba en casa estaba huérfano. but the one that was at home, he was an orphan. Uno estaba lejos del padre, One was far away from the father, pero el otro estaba lejos del corazón del padre. but the other one was far away from the heart of the father. El despertar tiene que traer alineamiento con el corazón del padre. The awakening must align the heart with the heart of the father. Dios no está buscando hijos perfectos. God is not looking for perfect children. Si hubo un hombre en la escritura imperfecto fue David, If there was an imperfect person in the Bible, that was David. pero aprendió en la intimidad a conocer el corazón de Dios. But he learned in intimacy to know the heart of God. Por eso la palabra revela en 2 ocasiones cómo Dios lo llama un hombre conforme a su corazón. And that's what scriptures reveal, and they call him twice. Y That podríamos he was a man cuestionar, after God's own heart. y podríamos cuestionar cómo llamas perfecto un hombre que tenía sangre en las manos. And we can question, how do you call perfect a man that had blood in his hands? Porque Dios conoce el corazón. Because God knows the heart. Y Dios está en este tiempo buscando que el corazón de los hijos despierte. And God is seeking in these times that the hearts of the sons and daughters awaken. El despertar de los hijos no es para que usted simplemente tenga una expresión a través de lo que hace. The awakening of the sons and daughters is not just for an expression through the things that you do. El verdadero despertar es espiritual. The real awakening is spiritual. No es un despertar emocional. It's not an emotional one. Porque lo emocional es yo hago, pero no soy. Because the emotional thing is that I do, but I am not. Y para el Padre es más importante el que usted sea que lo que usted hace. And to the Father is more important that you are, that you become, than what you do. Necesitamos ser antes de hacer. We need to be before we do. Y cuando los hijos entran en el diseño del Padre, And when the children come into the design of the Father, dejan de sobrevivir. they stop surviving. Dios no nos llamó a sobrevivir. God did not call us to just survive. Hay muchos hijos de Dios en el mundo entero hoy día sobreviviendo. Many sons and daughters of God in the world that are just surviving. La ola de la crisis emocional los tiene desconectados del corazón del Padre. The wave of the emotional crisis has them disconnected from the heart of the Father. El mundo puede estar colapsando emocionalmente, The world may be collapsing emotionally, pero cuando usted tiene una dependencia del Padre, su corazón siempre va a estar alineado al corazón de but Dios. when you have a dependency to the Father, your heart is always going to be aligned to God. El despertar ocurre cuando dejas de verte como un huérfano The awakening starts when you stop seeing yourself as an orphan y comienzas a verte como un heredero. and you start seeing yourself as an heir. Lo voy a declarar nuevamente. I'm El going to despertar declare. ocurre cuando dejas de verte como un huérfano The awakening starts when you stop seeing yourself as an orphan y comienzas a verte como un heredero. and you start seeing yourself as an heir. Hay 2 hijos, There's 2 sons, el hijo pródigo, the prodigal son, pero el hijo mayor que estaba en casa. but the older son at home. No sé cuál sea tu situación, I don't know what your situation is, pero hay un llamado en este tiempo. but there is a calling in these times. Es tiempo de sanar nuestra identidad It como is time hijos. to heal our identity as sons and El daughters. despertar comienza cuando nosotros volvemos en sí. The awakening begins when we come to self. Cuando nosotros entendemos, Padre, me he alejado de ti. When we understand, Father, I have gone far away from you. Necesitamos tener un momento de conciencia espiritual We need to have a spiritual consciousness y ver dónde estamos. and to see where we are. Porque Dios está en este tiempo llamando a los hijos. Because in these times, God is calling the sons and the daughters. Y hoy tiene que romperse todo espíritu y mentalidad de huérfano. And today we must break every mentality of an orphan. Porque Dios quiere restaurar tu identidad. Because God wants to restore your identity. Dios quiere que tú comiences a vivir bajo herencia, He wants you to start to live under inheritance, bajo la bendición del Padre. under the blessing of the Father. Y yo quiero que por un momento ahí tú pongas tu mano en el corazón. And I want you for a moment, put your hand over your heart Inclina tu rostro por un and momento. bow your head for a moment. El Padre está aquí. The Father is here.
Y este llamado no es casualidad. And this calling is not chance. Y no es un antojo por una serie más. And it's not just a desire for another series. Es que el sentir del corazón del Padre es que despertemos. But it's the feeling of the heart of the Father is that we awaken. Estamos siendo confrontados en un tiempo crucial. We're being confronted in a crucial moment. Dios no quiere que sobrevivas. God doesn't want you to survive. Cuando tenemos identidad de hijo no sobrevivimos. When we have an identity of a son, Vivimos en plenitud. we don't survive, but we live in completeness. Vivimos en propósito. We live in purpose. Y yo quiero en esta noche hacer una oración. And I want to do a prayer tonight. Porque no solamente el Padre nos está llamando a despertar, Because not only the Father is calling us to awaken, nos está llamando a identidad. He's calling us to identity. Y en la identidad está el propósito. And there is purpose in identity. En la identidad está el entendimiento. In identity, there is understanding. Para entender y reconocer. To understand and to recognize. Como aquel hijo mientras estaba en aquella condición entendió. Just like that son, when he was in that condition, he understood. Yo necesito regresar al Padre. I need to return to the Father. Yo quiero decirte en esta noche, I want to tell you today. el enemigo le ha susurrado a muchos, no tienes oportunidad. The enemy has whispered in many ears, you don't have a chance. Muchos se han sentido rechazados. Many have felt rejected. Muchos se han sentido quebrantados por el pasado. Many have felt broken by their past. Y el enemigo les ha susurrado, no eres apto. And the enemy is saying you don't qualify. Estás descualificado. You are disqualified. Pero cuando el pródigo regresó, When the prodigal came back, el amor del Padre se manifestó. the love of the Father was manifested. No importa en qué etapa estés hoy. It doesn't matter in what stage you are. Yo quiero decirte que el Padre no está mirando tu falta. I'm telling you, the Father is not looking at your fault. Y no está mirando el bagaje que estás cargando. And He's not looking at the baggage you're bringing. Él te dice, hijo, siéntate a la mesa. He says, son, daughter, sit at the table. Vuelve a tomar tu lugar en la mesa. Come back and take your position again at Déjame the table. cambiarte los vestidos. Let me change your clothes. Déjame volver a ponerte anillo. Let me put a ring back in your finger. Déjame remover todo eso que cauterizó tu vida por este tiempo de pérdida. Let me remove all of that that enslaved you. Y no importa lo que el enemigo te haya robado. It doesn't matter what the enemy has stolen. Hoy el Padre te dice, te lo restituyo 100 veces más. The Father says today, I give it back 100-fold to you. No estoy buscando tu servicio. I am not looking for your service. Voy tras tu corazón. I am going after your heart. Voy tras tu corazón. I am going after your heart. Thank you, Father. Gracias, Padre. Oh, thank you, Father. Thank you, Father. Gracias, Thank you, Father. Gracias. Papito, aquí estamos tus hijos. Dear Father, we're here, your children. Estamos delante de ti. We are before you. Reconocemos que no somos We perfectos, recognize we're not perfect. pero aceptamos hoy tu llamado. We accept your calling today. Queremos regresar al diseño. We want to return to you. Queremos regresar a la plenitud de ser llamados tus hijos. We want to go back to the fulfillment or the fullness of being your son and your No daughter. queremos servirte como un intercambio de bendición. We don't want to serve you as an exchange for blessings. Hoy te decimos, queremos sentarnos a la mesa We contigo. want to tell you, we want to sit at the table with you. Queremos participar contigo. We want to participate and partake with you. Queremos rendirnos a la mesa contigo. We want to surrender at the table with you. Y que lo que hagamos por tu reino And that what we do for your kingdom sea nuestra gratitud, is for gratitude, la expresión de amor. the expression of love. Hoy, Padre, yo declaro que los hijos regresamos al diseño. Father, I declare today that the sons and daughters, we go back to the design. Todo espíritu de orfandad hoy se quiebra por el poder de tu palabra. Every orphan spirit is broken by the power of your word. Toda acusación del enemigo, todo rechazo hoy se rompe por tu palabra. Every accusation of the enemy, every rejection is broken by the word. Y yo declaro que los corazones comienzan a alinearse con la verdad y el diseño del reino. I declare that the hearts begin to align with the design of heaven. Aceptamos el llamado We hoy. accept the calling today. Aceptamos el llamado. We accept the calling today. Corremos a ti. We run to you. Volvemos a tu corazón. We return to your heart. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Thank you, Father.
Jesus. Gracias, Señor. Ahí habla con el Padre por un momento. Speak to the Father for a moment. Que de hoy no pase Please don't let today pass. el que tú puedas hacer un nuevo pacto con tu Padre. That you may make a new pact with your Father. Y que toda mente, todo espíritu de orfandad hoy se rompa. And that every orphan mentality may be broken today. Y podamos acudir al corazón del Padre. And we can go to the heart of the Y Father. alinearnos con su propósito. And align with His purpose. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus.